Más de 100 organizaciones peruanas e internacionales lanzaron la campaña Espinar no puede esperar para que el Parlamento Europeo apruebe la ley que exigirá a empresas europeas y también a aquellas que facturen en los países miembros de la Unión Europea respetar el medio ambiente y los derechos humanos en los países donde operan. El objetivo de la campaña es buscar justicia para Espinar e incidir en la propuesta de la Directiva debida diligencia de la Unión Europea para que ésta incluya cláusulas que garanticen los derechos humanos de las poblaciones que viven en las zonas donde se realizan las inversiones europeas y en particular de los pueblos indígenas y en situación de vulnerabilidad, como las comunidades justamente de Espinar, allí en Cusco, Perú. Para hablar de la campaña y conocer mejor el caso del Espinar es que contamos en el día de hoy con Karen Luque, afectada por la explotación minera irresponsable allí en Espinar. Hola Karen, gracias por conectarte aquí con nosotros, con Continentes y Contenidos. Muchas gracias por la invitación, Mariano, Estefanía, y a este programa quienes están interesados también por lo que pasa en un país hermano que es el Perú y donde está una transnacional de Glencore desde hace casi más de 10 años, ¿no? Eso, bueno, contanos, por favor, entonces, arranquemos por ahí, contanos cuál es la situación en Espinar. Tengo entendido que hay una explotación minera desde hace ya más de 40 años, ¿no? Y si bien ahora acabas de nombrar a Glencore, me parece que hubo también otras empresas vinculadas en los desastres ecológicos. Efectivamente, Mariano, bueno, Espinara es una de las provincias del país de Perú con una cantidad de años bastante amplia en materia de explotación minera. Empezó con una empresa nacional propia del Estado que realizaba explotaciones, pero luego fue pasando poco a poco a manos privadas y esto se vio muy fuertemente afectado principalmente en los años 90, ¿no? 80, perdón, a 85, donde Alberto Fujimori, expresidente del país, hoy también procesado por actos de corrupción, había cedido parte de estas zonas mineras a empresas privadas. Hemos pasado por empresas como BHP Billington, hemos pasado por empresas como Extrata Tintaya, y hace más o menos, justo les comentaba, aproximadamente 10 años, ya Glencore termina siendo el principal empresario, la principal empresa que opera en la provincia de Espinar. Pero no es la única empresa. También hay otras empresas que están en proceso de exploración, que es la empresa Quechua SAG, pero que no tiene o no ha recibido tantas denuncias como esta empresa que actualmente opera. Como mencionaste, y para resaltar dos momentos históricos importantes, en el año 2003, cuando estaba BHP Billington, las comunidades, la provincia de Espinar, decide hacer un convenio marco, le llaman ellos, de acuerdos internos con esta empresa para poder generar un desarrollo en la provincia. Además de los impuestos que tenían que pagar la empresa, realizan este convenio. Y esto también fue a punta de protestas, de manifestaciones y de exigencias. Y el otro hito histórico es en el año 2012, donde las comunidades piden esta reformulación del convenio marco a la nueva empresa. La empresa se niega, se extiende un conflicto bastante amplio. La policía, que en esos tiempos se corrobora que era pagada por la empresa minera, termina dejando el saldo de 3 fallecidos y uno que fallece posteriormente luego de las graves violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces, por un lado, es todo este tema de afectación social, pero el impacto ambiental es algo que no ha parado en la provincia. Desde ese año, desde el año 2012, que se han hecho monitoreos, se descubre y se corrobora la presencia de metales pesados en la provincia de Espinar, pero principalmente en las comunidades que estaban aledañas a este proyecto minero. Entonces, empezamos con un tema bastante importante, pero además bastante delicado, porque el medio ambiente no solo estaba contaminando el aire, el agua u otro componente, sino también se evidencia en el año 2013, un año después, de que habían personas con sustancias tóxicas en el organismo, arsénico, cadmio, plomo, sustancias que las personas no deberíamos de tener. Entonces,
Esto un poco para relatarte qué pasó antes, cuál es el estado de la provincia de Espinal hasta ese momento, para que conozcan también un poco sobre lo que ha trascendido hasta ahora y no se ha atendido. Sí, hace algunos años escribí una nota bastante pormenorizada sobre los desastres que cometía esta empresa Glencore, una empresa afincada en Suiza, ¿no? Que tiene tentáculos por todo el mundo, pero sobre todo lo hice por los desastres que estaban haciendo en el continente africano, ¿no? Eh, es importante ver cómo en realidad en todos los lugares donde operan suelen saltarse las leyes locales y en este caso lo que se está buscando también es generarle un marco regulatorio desde Europa, ¿no? Donde estarían sus casas matrices para que empiecen a cumplir con las normativas, digamos, más elementales, ¿no? De cuidado del medio ambiente, pero sobre todo de cuidado de las personas y sus derechos humanos. ¿Qué es lo que debería llevar adelante esta empresa? ¿Qué es lo que ustedes le están pidiendo? Bueno, en general le estamos pidiendo que cumpla con su responsabilidad social principalmente, ¿no? Ujú. Ya que hay, bueno, varios elementos en realidad que han variado y siempre van a variar al ingreso de una actividad extractiva como la minera, por ejemplo. Hay una ruptura social, las comunidades empiezan a dividirse y fragmentarse más por un proceso de negociación que quieren llegar a llevar a cabo. Entonces, eso es un problema. El segundo elemento es el tema ambiental. Lo que pasa también en nuestro país es que los estándares ambientales son muy permisibles y esto ha ido en juego y de la mano prácticamente como lo dicen los comuneros a través de un matrimonio que tienen ya directamente las empresas con el Estado donde no regulan adecuadamente ni fiscalizan adecuadamente ni oportunamente cuando hay un problema ambiental. Hay un derrame, hay una denuncia de un camión que se ha volcado, el Estado y sus entidades terminan llegando 2 días, 3 días después al desastre. Entonces, cuando esto ya ha afectado varios recursos. Y entonces nosotros creemos que los estándares ambientales en el país no están funcionando ni están regulando bien. El tercer elemento tiene que ver con la criminalización de la protesta social. En el caso de Espinar, por ejemplo, se tienen varios dirigentes criminalizados. Nosotros acompañamos 19 casos, 19 denuncias de personas que están siendo procesadas por las protestas sociales, por convocar a un paro, por ejercer su rol como dirigente social. O sea, no podemos tener un Estado que no garantice eso, ¿no? El cuarto elemento tiene que ver efectivamente con el tema ambiental y de salud, porque el Estado todavía no tiene como tal implementado políticas que puedan atender la salud de la población. Entonces, vemos un Estado precario, vemos un Estado que no responde, que no garantiza derechos, pero por otro lado vemos una empresa ajena a estos problemas. Vemos a una empresa que pareciera que se lavara las manos y por el solo hecho de que paga impuestos ya está excluida de toda responsabilidad. Entonces nosotros esperamos con esta campaña sobre Espinar no puede esperar por una ley europea de debida diligencia con garantías de que países como la Unión Europea o ciudadanos y ciudadanas nos ayuden a sensibilizar en sus autoridades para reforzar los mecanismos que ya han instaurado y que han sido propuestos por ellos mismos. Me refiero, por ejemplo, a el aspecto de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Esto ha sido impulsado por países de la Unión Europea porque tenía la intención de que se tengan límites transfronterizos para el respeto de los derechos humanos. Entonces nosotros creemos que todavía existe el documento, pero que no se están cumpliendo adecuadamente estas implementaciones y ahora hemos propuesto una serie de aspectos que creemos pueden ayudar a reforzar lo que la empresa hace, porque la empresa dice que respeta los derechos humanos, pero queremos algo que lo vincule realmente. Y por otro lado, que también dé un soporte al Estado que todavía sigue siendo precario y Perú ha sido uno de los países más afectados por la pandemia, ¿no? Entonces, es una serie de conjuntos o de acciones que queremos pedir ahora a ciudadanos y también a parlamentarios, también a financistas de Glencore, porque no tienen nada que temer si ellos respetan los derechos humanos. No tienen nada a cuál evadir si es que ellos
quieren cumplir adecuadamente con un desarrollo en la provincia de Espinar, y no solamente ellos, sino muchas empresas a nivel nacional y a nivel mundial. No, claro, no es la única explotación, no solamente en Perú, sino además en toda la región, pero bueno, en Perú en particular sí. Y ahí es donde se tendrían que generar esas acciones, no solamente para que el Estado, digamos, que representan los gobiernos ejecutivos y municipales de las provincias actúen, sino también el Poder Judicial, ¿no? Que en muchos casos también están cooptados por estas grandes empresas, lo vemos a lo largo y ancho del continente. Ahí la verdad, Karen, que entramos en una cuestión muy política, ¿no? Hablaste de Fujimori, que en su momento vendió la explotación minera a empresas privadas. Quisiera saber si con el último gobierno, con la llegada de Castillo, hubo un acercamiento hacia la población de Cusco, si se está queriendo acompañar un poquito más estos reclamos o no, o todavía no hubo un cambio, una presencia, digamos, de este nuevo ejecutivo. Bueno, el gobierno que ha ingresado ya desde el año pasado, en junio del año pasado, ganó las elecciones y se superpuso a las de la hija, ¿no? De Alberto Fujimori, tuvo un voto mayoritario casi al 97-98% en provincias altas, en la cual hay una gran recarga de actividades mineras. Entonces, la población se esperaba ciertos cambios. De repente no cambios que puedan ser relevantes inmediatamente, porque sabían que es un gobierno que todavía tiene mucha precariedad, ya que hay una disputa entre poderes en las cuales no le permiten gobernar adecuadamente. Por un lado es eso, pero por otro lado también es la respuesta que se ha tenido hasta ahora. Teníamos una premier, una primera ministra hasta hace un tiempo que intentaba entender y canalizar a través de las vías del diálogo los conflictos socioambientales que se estaban levantando nuevamente. Sin embargo, en estos últimos meses, con este nuevo primer ministro, que es un abogado muy reconocido en el país, lo que hemos tenido es represión en provincias altas, en la zona de Apurímac principalmente, donde se han levantado conflictos. Entonces, esto genera mucha decepción de parte de la población, porque más allá de que se tarde en viabilizar los pedidos, las demandas, ellos no esperaban una represión. Actitudes como las que tuvo en algún momento Ollanta Humala, que también fue presidente del país y donde pasó ese tema de la represión en el año 2012. Entonces, creemos que hay una desazón, hay un malestar, también hay un tema de quizás un poco de decepción, pero mantienen la esperanza. O sea, también es cierto de que ellos o las comunidades como Espinar no han tenido un presidente que tenga ciertas similitudes o características en forma de pensar. Eso es lo que ellos piensan, ¿no? De que si hubiese entrado un gobierno de derecha, eso sería mucho peor todavía, ya no habría posibilidades de negociar ni posibilidades de garantizar derechos. Estamos en esa etapa, tenemos un año recién de gobierno, con muchos aciertos y desaciertos, pero además de eso, con un Congreso, como les mencionaba, que ya ha pedido más de 3 veces pedidos de vacancia. O sea, no permiten que el presidente se pueda concentrar en los problemas como los de Espinar, sino está más preocupado por cómo sustentar frente al Congreso y que no lo vaguen, ¿no? Entonces estamos en estas idas y venidas y también con respecto al tema que mencionaban, si había alguna respuesta de la empresa ante las demandas, hemos tenido diferentes tipos de respuesta. La empresa o Glencore como tal tiene sus operaciones, o la empresa que funciona aquí se llama Antapacay. La dueña es Glencore. Pero aquí los funcionarios se han acostumbrado a poder cooptar todo lo que se trata con medios de comunicación. No tenemos medios de comunicación en Espinar que puedan hablar algo en contra de la empresa, por ejemplo, o ni siquiera en contra, ¿no? Porque eso puede sonar contraproducente, sino decir lo que se está cometiendo, los abusos que están dándose. Tiene cooptado eso, tiene cooptado el gobierno local y municipal, tiene una gran red de personas que se encargan de llevarle la información, si alguien está hablando mal de ellos o si está quejándose, haciendo una denuncia, y ¿qué hace? Los castiga y no les da trabajo o los despide. Esa es la forma en cómo opera en la provincia sus propios funcionarios. Nosotros hemos enviado también
en el año 2020, luego de un nuevo conflicto en Espinar durante la pandemia, una carta a la empresa para decirle los abusos que se estaban cometiendo, no solamente con las comunidades, sino con los trabajadores mineros. Antapacay, a través de Glencore, bueno, estableció un gran récord de trabajadores mineros con contagio de COVID y que además estaban siendo escondidos y no se estaban revelando estos datos porque ellos nunca dejaron de trabajar. Mandamos una carta denunciando todo esto y nosotros recibimos la respuesta de que ellos tenían otra información, de que todo estaba bien, de que no estaba pasando nada y que ellos se seguían ratificando como una empresa que respetaba los derechos incluso laborales. Entonces, apenas hemos tenido esas respuestas, no ha habido mayor comunicación y nosotros sí consideramos que es necesario también incidir ahora en esta ley en Europa para que de repente alguno de los funcionarios que tengan ahí intente conocer la situación de Espinar y venga a la provincia de Espinar a ver cómo se están realizando las actividades, que converse con las comunidades y no solamente se base en los informes que hacen de sostenibilidad cada año para tapar o mencionar cosas o aspectos que no han andado bien, ¿no? Perfecto, Karen. Me parece buenísimo el informe, muy preciso y que nos dice claramente a dónde tenemos que apuntar, ¿no? A buscar justamente que la casa matriz se haga cargo de lo que están haciendo sus subordinados, entre comillas, allí en el Perú y que no se crean tan fácilmente lo que les cuentan, ¿no? Sino que se acerquen y eso, y escuchen a los verdaderos, a los verdaderos habitantes y víctimas de lo que está sucediendo. Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Lo que podamos hacer para ayudar a visibilizar, lo vamos a estar haciendo. Así que bueno, te mandamos un abrazo fuerte. Muchas gracias, Mariano, Estefanía, por la entrevista y esperamos seguir en comunicación porque la campaña dura aproximadamente 2 meses y algo importante solo para cerrar, Mariano, es que se va a tener una gira en Europa desde el día martes 13, donde una compañera afectada de la comunidad está viajando para que ella misma con voz propia pueda manifestar lo que está ocurriendo en su provincia. Eso quería manifestar, así que muchas gracias también por esta comunicación. Un saludo a todos los radioyentes. Un abrazo grande. Bien, paso entonces por aquí, por Continentes y Contenidos, Karen Luque, para contarnos la situación en Espinar, en Cusco, Perú.